Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos, como de costumbre. Haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana y mi continuo recuerdo al Papa Francisco, Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este, Sergio Miranda nos toma desde la provincia de Buenos Aires, y también nuestro canal, que emite 24 horas, 365 horas desde Madrid, España, para toda Europa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado muy particular y con una inquietud que de repente puede interesarle a mucha gente. Él es un abogado muy prestigioso, es especialista en derecho penal y tiene una larga experiencia, por supuesto, nos puede ayudar. Y a mí se me ocurrió preguntarle algunas cositas que tienen que ver precisamente con algunas preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Por ejemplo, cómo debe ser imputada una persona por crímenes de lesa humanidad? Miren qué tema. Así que tengo el gusto de saludar a Enrique. Enrique, buenas tardes, mucho gusto saludarte, bienvenido. Muy buenas tardes, Agustín, y muchas gracias por los halagos, pero hay gente que está mucho más capacitada que yo en el Epa. tema de la abogacía. Yo soy simplemente un abogado más, ¿eh? No, 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 no. Vamos a poner las cosas en su lugar. Tú eres un hombre de muchos años en la actividad de abogado. ¿Cuántos años llevas trabajando con En esto? realidad sí, hace mucho, pero en términos efectivos eh, hará, digamos, cosa de 6, 7 años. Ajá. No, no, puede ser un poco más, puede ser unos 12 años, sí, más allá de que antes realizaba algunas tareas. ¿Sí? Ujú, ujú. ¿Y tú te especializaste, por ejemplo, en temas de crímenes de lesa humanidad? Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, me especialicé y he hecho muchas cosas, algunas las puedo contar y las otras no, porque estaría vulnerando el derecho a la privacidad. Claro, no, Vos no, sabés no, que no vamos a hacer nombre. Pero tú recuerdas algún ejemplo de alguien sin nombrar su nombre y apellido, que te identifique precisamente con esa gestión tuya, dentro de este tema. bueno, hay muchos, sí, claro. Por ejemplo, Augusto César Belluccio, que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia, un jurista realmente destacado, que en relación con los juicios de lesa humanidad y las distintas sentencias dijo que una aberración de hecho, como es un crimen de lesa humanidad, no puede ser corregido a través de una aberración jurídica, como es la reapertura de juicios penalmente extinguidos o aplicación retroactiva de la ley penal, como suele ocurrir en los juicios de lesa humanidad. Esa podría ser una figura. Eh, hay otros también, como el doctor Vázquez, que realmente escribió un libro que se llama Asalto a la Justicia, donde describe la presión que sufrieron los miembros de la Corte Suprema de Justicia para resolver en los juicios de lesa humanidad, en las causas de lesa humanidad, presión que recibieron por parte del expresidente Néstor Carlos Kirchner. Acá nos está llevando a la Digamos, primera pregunta. Acá acaba de llegar Ángel. Dice, ¿qué es la lesa humanidad? ¿Qué es bueno, un crimen de lesa humanidad? sí,
Un crimen de lesa humanidad es aquel que está dirigido a una persecución penal contra la población ¿Mm? civil en general, y puede ser llevado a cabo por personal, eh, digamos, de cualquier naturaleza. No es necesario que provenga por parte del Estado, como muchas veces se confunde acá en la República Argentina, ¿no? Está claramente tipificado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y hay muchos ejemplos de jurisprudencia. Por ejemplo, el primer condenado por un crimen de lesa humanidad ha sido un ruandés, que lo condenaron a través de un juicio que hizo el tribunal designado para juzgar los crímenes de guerra en Ruanda, ¿no? Eh, También tenemos nosotros una convención, que es la convención que se sancionó en la se incorporó al orden normativo interno en la República Argentina en el año 2003, que es la convención que se relaciona con los crímenes de guerra y de lesa humanidad, la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Son crímenes atroces, de ¿Mm? cometidos de manera sistemática y generalizada contra la población civil, que atentan gravemente, obviamente, la dignidad humana y la comunidad internacional. El tipo penal de lesa humanidad no existía a mediados del siglo pasado. De hecho, en el Tribunal de Nuremberg y en el Tribunal de Tokio se lo juzgó como crímenes contra la humanidad, pero la tipificación de lesa humanidad como tipo penal delictivo no existía en ese entonces. En términos generales, más o menos, sería eso. Por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad incluyen el asesinato, la tortura, la desaparición forzada, la esclavitud, la violencia sexual, la persecución. eh, por ejemplo, yo estuve en la ex Yugoslavia trabajando para Naciones Unidas, y lo que ocurría ahí era justamente eso, ¿no? Uno veía los crímenes de su humanidad, no necesitaban ser probados, simplemente con que uno se parase en una sociedad, en una ciudad, como por ejemplo Pakrac, y uno veía que estaba todo destruido. Entonces era evidente que ahí morían todos. Es más, voy a repetir una frase muy dura que acuñaron algunas personas. No voy a referirme a la etnia porque no deseo estigmatizar a nadie, pero había una frase que decía que en los lugares, los shelters, los lugares de protección, los primeros que tenían que ir a esos lugares eran los hombres porque servían para la guerra, después las mujeres porque servían para parir hijos para la guerra, y después los niños porque solo servían para jugar. Bueno, la verdad que es duro lo que estoy diciendo, pero es algo Cierto. que soy testigo presencial, lo he visto, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Sobre qué base se fundamenta una imputación? Bueno, una imputación tiene que ser clara, precisa, circunstanciada, eh, indicando el tiempo, el modo y el lugar de ocurrencia, dicho en un lenguaje más coloquial. eh, Tiene que indicarse qué persona cometió un delito, cuándo cometió el delito, dónde cometió el delito, cómo cometió el delito, qué día, a qué hora, con qué medios y qué daño causó. Básicamente, esa es la forma en que se imputa a una persona, eh,
partiendo obviamente con anterioridad de un requerimiento de investigación que un juez recibe, instruye la causa se eleva a juicio y después durante el debate oral se, eh, se discute esto para probar la culpabilidad o inocencia de la persona. Ujú. Hay algún punto de referencia que fundamente que esto sí es una imputación? Bueno, yo creo que el punto de referencia más importante está en el artículo 18 de la Constitución Nacional, porque ese artículo habla de hecho de la causa, hecho del proceso, y hecho y acto son dos palabras que son sinónimos. Y en los juicios de lesa humanidad se los imputa por el derecho penal de pertenencia del autor o derecho penal de autor, como decimos los abogados y lo entendemos, pero para que la audiencia pueda entenderlo, se los imputa en función de la pertenencia, es decir, pertenecía a esta guarnición militar, a esta unidad militar, entonces como se desarrollaron hechos delictivos en la jurisdicción, ustedes también son responsables. Está absolutamente prohibido. Recordad que la primera parte de Declaración de Derechos y Garantías de la Constitución Nacional es una parte pétrea que no puede ser modificada. Y lo que en realidad debe hacerse es imputar a las personas a través del derecho penal del acto. Esto Claro. hizo, entonces por eso tiene que responder. Hay inclusive fiscales que trabajan en juicios de lesa humanidad que han tenido la honorabilidad de aceptar que a una persona no se la puede imputar por la pertenencia. Eh, para decirlo de una ¿Qué quiere manera decir muy pertenencia? Perdón, por la simple, pertenencia. la pertenencia a una organización policial, a una organización de Ajá, gendarmería, de ajá, ejército. Vos fíjate que, por ejemplo, acá en Tucumán, donde resido, se hacen juicios eh, por el operativo Independencia, ¿no? Y hubo un fiscal que dijo, yo no lo puedo imputar a esta persona porque estuvo como militar destinado en el operativo Independencia, porque si no tendría que imputarlos a todos y estaría violando el derecho porque lo estaría imputando, aplicando el prohibido derecho penal de pertenencia del autor. claro, Perteneció a esa organización y entonces lo estoy imputando. Y no es así. Es más o menos lo mismo que vos tengas un vecino en el edificio de departamentos que mate a la señora y vos que vivís al lado te imputen de asesinato y te quieran condenar por asesinato. Es absolutamente ilógico. Eso pasa con mucha frecuencia porque las guarniciones militares tienen distintas unidades. El término guarnición implica que hay varias unidades conviviendo en una misma jurisdicción. Y hay guarniciones que tienen 9 unidades, hay guarniciones que tienen 4, hay otras que tienen 2, y se puede cometer un delito en alguna de las unidades, pero eso no quiere decir que la unidad que vecina sea responsable, por más que comparta el mismo comedor de tropa, el mismo alojamiento, la misma plaza de armas. esto significa, a ver si entendí bien, que en los juicios de lesa humanidad se condena a personas sin pruebas. Esta es la pregunta. Eh, sí, en muchos casos es así, no en todos, pero en muchos casos sí, porque volvemos un poco al principio, vos tenés que probar que esa persona cometió un delito, cuándo lo cometió, y para probarlo necesitas pruebas. Pero, ¿cuáles son las pruebas? Entonces te voy a hacer una pequeña acotación al respecto. Vos tenés pruebas que son testimoniales, gente que viene y cuenta. Vos tenés pruebas que son documentales, como puede ser un documento Ajá, que está sellado, firmado, que fue las pericias que se hacen sobre los documentos y los informes periciales que hacen los peritos particulares y también
el cuerpo de peritos de la Corte Suprema o de la policía o de gendarmería, ¿no? Eh, y bueno, y todo eso confluye y se muestra y se exhibe en un debate oral y de ahí surgen las pruebas. Pero en los juicios de lesa humanidad, por ejemplo, la mayoría de las víctimas están todas muertas. Entonces, viene gente que declara de oídas. Y esto me Bien, remite a mí a un hecho muy particular, que me acuerdo en este preciso instante, es que en la Guerra de Malvinas hubo dos hechos muy notorios que son la de dos ingleses, uno que mató a sangre fría a un argentino moribundo y otro que era un coleccionista de orejas que en el ataque al Monte Hondo falleció y en la Guerra de Malvinas se comprobó a través de un libro que se llama Viaje al Infierno, quien lo escribió, Vincent, eh, él lo escribió y lo firmó, que había una persona que mató a sangre fría a otro y había otro que coleccionaba orejas. Esos son crímenes de guerra, bien claritos, ¿no? Entonces, cuando el libro toma estado público, el Reino Unido de Gran Bretaña eh, toma participación del hecho, inicia una investigación, designa a una general para hacerse cargo de esta investigación, tomó más de 100 declaraciones testimoniales, pero todas las declaraciones testimoniales eran de oídas. bien. Inclusive viajó a las Islas Malvinas y también viajó a Argentina y se entrevistó con quien era el vicecanciller en ese entonces, que era el doctor Petrena, y, y cuando vuelve al Reino Unido archiva la causa. No condena a nadie. ¿Por qué? Porque entendió que las declaraciones de oídas no tenían valor probatorio. Sin Bien. embargo, acá en Argentina, en estos juicios que se están haciendo, que se hacen a más de 50 años, la mayoría de las personas que declaran dicen a mí me contaron, a mí me contaron, a mí me contaron, a mí me dijeron. eh, no todas, por supuesto, hay otras que todavía tienen su edad y están vivas y cuentan su viva realidad, pero todas esas personas que hablan de oídas son tomadas como testigos valederos y en muchos casos son testigos únicos, siendo que hay países, que creo que Estados Unidos es uno de ellos, que si la declaración de un testigo no puede ser confirmada por otro medio, no tiene validez. Saliendo un poco de la lesa humanidad que habíamos tomado Sí, como tema objetivo, eh, me gustaría preguntarte, ¿cómo tomaste estas declaraciones del señor Manuel Adorni, responsable de la Secretaría de Presidencia de Javier Milei, y que ha detallado que él sí ha hecho todas esas condiciones que precisamente le dan pie a un juicio? bueno, en principio no conozco el expediente, como muchas veces Sí, claro, recién, decimos recién hizo los abogados, declaración. como, claro, como para poder tener una opinión fundada, no soy ni querellante ni defensor, Sí, pero tengo la ya opinión que puedo obtener a través de los medios. Eh, Algo similar ocurría con Cristina Fernández de Kirchner hace varios años atrás. Y en su momento yo dije, esta mujer va a terminar presa. Y todo el mundo me decía, no, no, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Esta mujer va a terminar presa. Porque la justicia es lenta y avanza muchas veces a paso de tortuga, pero depende, llega. depende. Y todos estos hechos que uno ve en los medios de comunicación, no son pavadas, son hechos graves, ¿no? Lamentablemente el código tiene condenas muy leves para los hechos de corrupción, pero son hechos graves. Si bien no conozco el expediente, en el caso de Adorni,
eh, yo entiendo que tarde o temprano va a tener que rendir cuentas en la justicia. De hecho, una noticia reciente dice que se comprobó que mintió cuando hizo su exposición en el Claro, Congreso de la Nación más que evidente. Argentina, lo cual es muy grave. Y tarde o temprano, tanto él como la mujer van a tener que responder, como Cristina Fernández de Kirchner tuvo que responder por sus actos. Pero es una opinión personal mía, ¿no? No te olvides que los jueces, guste o no, a mí no me gusta, pero proceden así, les cuesta mucho tomar una decisión que afecte a una persona política con alto grado de poder porque entienden que pueden afectar el desarrollo, digamos, del gobierno. Entonces esperan que termine el mandato para accionar, como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner y otros, ¿no? Eh, es más, yo pienso que en lugar Pero de él, sería, como ciudadano te lo digo, me parece, me cae mal que de repente la justicia o los jueces le den el tiempo de, qué sé yo, de 2 años más de gobierno, por el gobierno de Milei, 2 años más. Y recién cuando él termina el mandato, lo pueden meter preso o juzgarlo como corresponde. Yo creo que hay que juzgarlo hoy. Esto lo diría cualquier ciudadano. A cualquier ciudadano que comete un delito, lo agarran de la oreja, lo llevan a la cárcel, después lo juzgan y si tiene que hacer 30 años de cárcel, tiene que hacerlo. ¿Por qué a él hay que esperar que termine el mandato del presidente? vos tenés razón, estoy totalmente de acuerdo con vos, pero en Argentina la política funciona de esa manera. ¿La La política o la política, justicia? la justicia funciona de esa manera. Yo estoy de acuerdo con vos, pero acá es otra cosa, ¿no? No me gusta, por supuesto, pero esa es la realidad. Sí, es una realidad que lastima a todos los argentinos, porque los Sí, argentinos mirá, descubren de que estamos en un eh, país sin justicia, un país que no es muy confiable. mirá, hace pocos días, creo que no más de 15 días, le hicieron una entrevista al doctor Lorenzetti, que es uno de los integrantes de la Corte Suprema de Sí, Justicia, y en la entrevista tenía un objetivo claro, que era que él hable del nuevo régimen de selección de jueces. Pero durante el desarrollo de la entrevista, él dijo, más del 80% de los argentinos no creen en la justicia, por eso tenemos que cambiar la forma de selección de los jueces para lograr mayor credibilidad de los habitantes en nuestro poder judicial. No lo dije yo, lo dijo él. Está en internet, lo podés buscar en YouTube, está la sí. entrevista. Bueno, pues lo dice él, que es un juez más, de acuerdo a la talla, pero no Sí, importa, es un juez más. Y yo creo que los jueces todos deben tener la misma conducta respecto de situaciones tan concretas como esta que estábamos mostrando, ¿no? Un señor que mintió, hasta que un día dice, ah, no, sí, yo me robé todo. ¿Y qué tiene que hacer la justicia en ese momento? Automáticamente, si ya lo aceptó. sí, sí, ¿Qué? tiene que actuar de oficio. El deber ser es actuar de oficio, pero todos sabemos muy bien que no lo hace. ¿Eh? Qué pena la Tendrían Argentina, que, qué pena mi país, qué pena mi país, qué pena la Argentina, que algo tan evidente, algo tan concreto, algo tan lastimoso de escucharlo por la televisión al tipo que te puede negar tanto, tanto y tanto y tanto, ahora va y reconoce toda la verdad. Entonces, ese señor, yo no lo digo por Adorni, lo digo por alguien como Adorni, como si fuera él, y la justicia tiene que actuar inmediatamente. sí, pero en el caso de ¿No? Adorni que vos estás mencionando, porque él es un funcionario público que tiene que dar el ejemplo ante la sociedad, no es Sí, un ciudadano más. ¿Eh? sí, Eh, de hecho, cuando eh, una cosa es encubrir y otra cosa es el encubrimiento agravado. sí, Yo como persona puedo encubrir un delito y se me juzga por encubrimiento,
pero si yo soy funcionario público, el encubrimiento es agravado y por lo tanto la condena es más grande. En el caso Claro. de él, el delito es agravado por la responsabilidad que tiene, es el jefe de gabinete, ¿no? Sí, pero ya es un delincuente. Será el presidente de la nación, el vicepresidente, un diputado, un senador, un hombre de la calle, con estos delitos que hoy delató, aceptó y lo dijo por televisión, esa persona ya no tiene que esperar que haya un juicio de años para condenarlo. Ya es condenado, debe ser condenado. Sí, hay que ceñirse a lo que dice la ley. Sí, Siempre se presume la inocencia. Para condenarlo tiene que ir a un juicio, tiene que haber, tiene que intervenir las partes, los jueces, el fiscal, el defensor, las querellas, los defensores públicos y particulares y actuar en consecuencia, hacer el desarrollo del debate como corresponde y llegar a una sentencia en primera instancia y después continuar con las distintas etapas recursivas hasta llegar a la Corte, que cuando dice que la sentencia está firme, Cristina Fernández de Kirchner, que estaba presa, va a parar sí, hasta que no se sí. cumpla todo eso que son pasos del proceso penal, de rito, debemos otorgarle la presunción de la inocencia. Doctor Enrique Estel, la pregunta es concreta por su experiencia y por todo lo que has transitado. Como ciudadano, ¿no es justo que hoy ya esté en la cárcel el caso de Adorni? Lo tomo como ejemplo porque es la situación del día. Entonces, como es la noticia del día y él aceptó que cometió esos delitos, ¿cómo no ya no lo agarran de acá y lo llevan ya a la cárcel? Sí, sí, yo coincido. La condena social, en el caso de Adorni, es indiscutible, pero el accionar acá para agarrarlo de la oreja, como vos dijiste, es una responsabilidad única y exclusiva de la justicia, y en este caso la justicia federal, que es la que acciona Sí. cuando Eh, un se nos, funcionario del... se nos va a ir el tiempo, Cuando, pero te voy a hacer una última pregunta volviendo a la lesa sí, humanidad, que, con sí. tu respuesta breve. ¿Se condena a personas sin pruebas en los juicios de lesa humanidad? Por supuesto que se condena a personas sin prueba, porque se los condena por pertenecer a una organización y se aplica el prohibido derecho penal de pertenencia del autor a la organización sin comprobar que esa persona cometió los delitos que se le imputan. En Argentina se aplica, por ejemplo, la teoría de Roxin, que es una teoría, a mi juicio, nefasta, en la cual dice que si una persona trata a la persona como un engranaje, como si fuese una herramienta del pañol de herramientas Ok, y que puede ser cambiada, le sí, niega a la persona la capacidad de decisión y aceptar o rechazar. En la vida es tan importante obedecer como desobedecer, ok, ¿eh? ok. Es- Tenemos que cerrar, pero Enrique, quiero hacerte la última pregunta. sí, Este señor está en funciones, es sí. secretario, tiene un cargo muy importante en el gobierno de Milei. Este señor negó durante bastante tiempo. Trató de responder de alguna forma por defensa, pero hoy se sabe la verdad porque él ya lo tiene asumido. No le corresponde ir preso hoy mismo. Tampoco puede, el único que puede detenerlo a Dorni es la justicia federal. Cosas te digo. Primero, me reservo la opinión. Y segundo, yo te dije hace un rato que Lorenzetti hace 15 días Sí, dijo que el 80% de los argentinos no creen en la justicia. no Si el creen en la juez no justicia. actúa de Claro, oficio, sí, claro, la falla está en el Poder Judicial, en claro, este claro, caso federal. claro. Entonces yo le diría a Lorenzetti que él lleva muchos años en la justicia, ocupó cargos muy importantes y no modificó la realidad que él reconoce. La realidad de que la Sí, Argentina es lo que es justamente sí, porque los mismos jueces después se sí, lamentan, pero en el momento que están en el curso de su gestión,
no actúan igual, no actúan igual. Sí, yo te dije en una entrevista anterior que tuvimos que sin justicia no hay república. Claro, exacto. Y el concepto de república justamente es un sinónimo de orden, ¿no? No puede haber nunca progreso si no hay orden, disciplina y perfección o la intención Entiendo. de la perfección. El problema está en la justicia, ¿eh? Sí, sí, sí. No está en Sí, otro sí. lado. Eh, bueno, perso- profesionales como vos, este, bueno, ya tenés absolutamente derecho a decir por qué nosotros, que somos integrantes de la justicia argentina, no salimos a la calle a decir por qué este señor, que es un delincuente, que reconoce que es un delincuente, ¿cómo lo vamos a dejar libre? Y encima que mañana vaya a trabajar a la Casa de Gobierno. Esto es una cosa, Bueno, tengamos fe y esperanza que algún juez federal se despierte, esos que están en Comodoro Pi, y inicie una causa de oficio y ordene la detención. ¿sí? Porque Tengamos fe. si mañana Dorni está al lado del presidente, ¿qué vamos a pensar los argentinos? ¿Qué van a pensar los vecinos de todo el mundo? Mirá lo que pasa en la Argentina. Mirá la Sí, Argentina. El tipo que por televisión reconoció su culpabilidad, pero va ahí y sigue ejecutando su actividad. No, a un carnicero que le roba a un cliente porque le cobra unos pesitos más por venderle tres chorizos, van y lo levantan de la nariz. sí, 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 sí. Bueno, esta realidad que vos estás expresando se manifiesta en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora San Juan está importando una ciudad de China, y importar esa ciudad de China a través del RIGI significa perjudicar a, la- lo- digamos, a los empresarios argentinos del área de la construcción, con todo lo que está atado atrás de la construcción, con la excusa de que salió unos millones de dólares más barato, cuando en realidad, cuando uno empieza a analizar la profundidad de la cosa, es diferente, ¿no es cierto? Pero bueno, en definitiva, lo que vos estás expresando, yo no te puedo dar una solución concreta, lo que sí te puedo decir es la solución o la forma en que se debe actuar y obrar es a través de la justicia, en este caso, porque vos sabés que está la justicia provincial, nacional y la federal. Bueno, la justicia federal es la que tiene que actuar, en este caso puntual, de Adorni y tomarlo de la oreja, como vos dijiste. Bueno, alguna vez, Enrique, alguna vez la Argentina, y que seguramente habrán Sí. otros países también, estoy hablando de Argentina, y estoy hablando de la realidad que vive la Argentina, donde los ciudadanos están sufriendo porque no hay trabajo, porque no le alcanza el sueldo, porque los precios se aumentan todos los días. Todo eso es delincuencia. Y si encima tenemos un secretario de gobierno que respalda al presidente y que asume por televisión que cometió ese desfalco, ¿cómo no va a ir preso inmediatamente? ¿Dónde están los abogados y los jueces? ¿Dónde están? Sí, los abogados lo único que pueden hacer es denunciar. Sí, sí, No está tienen bien. capacidad. Pero, El ius punendi, que es la capacidad de condenar a una persona y que trae, digamos, eh, como colación la posibilidad de detención y el dictado de una prisión preventiva, está solamente en cabeza de los jueces, no está sí, de otras personas. ok. Es más, ese hecho que vos hiciste referencia del policía que pasa y ve que está uno robando con un arma Sí, en la mano, el policía lo detiene, pero a partir de ese momento se inicia un proceso en el cual solamente el juez va a decidir y definir si continúa o no continúa preso, si va a estar en arresto domiciliario, si va a ir a la cárcel o va a estar alojado en una comisaría. está El bien. policía lo detiene, pero momentáneamente, pero Pero lo que viene después es una audiencia oral en la cual se va a definir ok. la situación. Enrique, estoy de acuerdo Sí, absolutamente con lo que acabas de decir, pero ¿sabés qué me hubiera gustado? Que es cierto que si el policía detectó que hay un delito, lo detiene
y se lo pone al juez. Y el juez tomará la decisión si va a la cárcel o le deja en libertad hasta que se aclare bien el panorama. Pero un hecho evidente donde él en televisión reconoce que se robó ese dinero o que ocultó por cómo logró ese dinero, tiene que ir a la cárcel hasta que por lo menos se aclare. Digo yo, la verdad, porque desde acá, que los que estamos afuera de la Argentina, que lo sufrimos bastante cuando vemos todo lo que pasa, y comparamos qué diferencia hay entre la justicia argentina y la justicia americana, que también tiene sus grandes problemas, que también no están salvados de tener bastante que responder. Pero bueno, Enrique, fue un placer. Mirá, me enojé desde el punto de vista de por qué no Sí, sí, se nota, se nota. encontramos una solución, una respuesta Sí, a los ciudadanos para decirle, la policía, los jueces, los abogados tienen la gran responsabilidad de asumir su condición de autoridad legal. Y se terminó el tema. Pero bueno, yo no lo puedo arreglar, seguramente vos tampoco, pero tenemos ganas los dos de que pase algún día eso en Argentina. Gracias, sí, Enrique, por sí, sí. de atendernos y de, y de contarnos estas cosas que interesante lo que hemos hablado. Bueno, habrá otra oportunidad, ¿de acuerdo? Seguramente ya sabes que estoy a tu disposición, pero no te enojes tanto porque Me enojo, no me sos enojo, un adulto mayor, bien mayor, como para que te no, suba la yo presión y no, yo no me enojo. Yo reacciono como cuando Boca hace un gol. También me sí, pongo con gol de Boca. Bueno, esto es lo mismo. Salvando la distancia, digo lo mismo, sí, ¿por qué no le mandan preso a un señor que en la televisión, y no me la agarro con Adorni en forma personal, no lo conozco, pero ¿cómo puede ser que va a la televisión, asume su responsabilidad, sabe que sigue mintiendo, pero asume que él cometió un error? Bueno, ya mismo, no sé si la cárcel, pero sí por lo menos, qué sé yo, que declare ante un juez y después se va a sí, tomar más. sí, que tenga la dignidad y entereza Exactamente, como para exactamente. renunciar e irse a su casa, ¿no? Bueno, Sí, Enrique, esto, sí, esto va, esto pica y se extiende porque contigo vamos a aprender sí. mucho, vamos a saber más cosas de las que sabemos con respecto a la justicia y nos vas a Sí. ayudar mucho en aclararlos. Gracias por atenderme. No, no, yo soy el agradecido, te lo he dicho varias veces, y puedes contar conmigo en la medida de mis posibilidades para transmitir lo poco que sé, ¿eh? Nada más que eso. Sos muy Sí. modesto, sos muy modesto. Bueno, gracias por todo. No, gracias a vos. Hasta pronto. Nosotros hacemos la pausa. Nos hemos enojado, o yo me enojé. No me enojé. Yo reaccioné porque cualquier ciudadano está pasando por esta situación. Hay gente que está Sí, pasando hambre en la Argentina, no tienen trabajo, no tienen sí, con qué comer. ¿Y cómo puede ser que un señor que se roba tanto dinero todavía es empleado del Estado y encima va a su casa y al otro día va a trabajar como si no pasara nada? Estas son las cosas que los argentinos tenemos que usar. Esto, los sindicalistas que salgan a la calle, precisamente, los políticos, los argentinos de bien, que salgan a la calle y le digan, este señor es el ejemplo de muchos otros señores que lo estamos sufriendo nosotros. La pausa, venimos bueno, enseguida. Hasta pronto. bueno. Chao, hasta pronto.